El reflejo de la vitrina no mostraba a un hombre, mostraba una armadura pulida. No era de metal, sino de lana italiana, corte perfecto y una rigidez que desmentía la flexibilidad de la tela. Javier, 45, un sastre de alta costura que vestía a la élite de Los Ángeles, se detuvo ante su propia tienda en la calle Melrose, no para admirarla, sino para asegurarse de que la imagen exterior no tuviera fisuras. La ciudad bullía con el ruido superficial de la ambición, pero Javier estaba encapsulado en una quietud interior, la misma que aplicaba a cada puntada en sus creaciones. Para él, el caos del mundo exterior se domesticaba solo a través de la precisión absoluta. Su vida era una obra de arte meticulosa, y él era su curador más exigente y su crítico más cruel. Su estudio, con sus patrones colgados como radiografías de cuerpos ausentes, era su búnker, un lugar donde cada imperfección se corregía con el hilo, no con la palabra. La apertura psicológica reside en la tensión entre la tela y la piel. Javier creía firmemente que la ropa no vestía al hombre, sino que lo contenía, lo definía, lo protegía. Él no hacía trajes, construía refugios portátiles. Esta filosofía no era una mera estrategia de marketing, era una necesidad psicológica forjada en la fragilidad. Llevaba más de 20 años diseñando su propia identidad, capa sobre capa de lino, seda y cachemira, un intento desesperado de cubrir una desnudez emocional que le aterraba. Su herida era la vergüenza, profunda y visceral, un legado de su origen humilde en El Paso y la constante sensación de no ser lo suficientemente bueno, de ser un impostor en el mundo de la opulencia que ahora habitaba. La suntuosidad de su existencia era una coartada contra la pobreza emocional que sentía anidar en su interior. Esta mañana en particular, esa vergüenza se manifestaba como un tic físico. Mientras ajustaba con un dedo el cuello de su camisa de algodón egipcio, notó un hilo suelto en el dobladillo de sus propios pantalones. Era invisible para el ojo inexperto, pero para Javier, era una catástrofe estética y un presagio psicológico. El hilo suelto era la grieta por donde podía filtrarse su verdad, que él seguía siendo, en esencia, el niño que remendaba la ropa gastada de su padre con un temor reverencial a que las costuras cedieran. El miedo de Javier no era al fracaso financiero, sino al desplome de su fachada, a que el mundo viera la vulnerabilidad debajo de la tela. El mini twist que propulsa la narrativa es la llegada de un paquete. No un envío de tela, sino una caja de cartón desgastada, enviada desde El Paso, con la caligrafía temblorosa de su madre, a quien no había visto en 5 años y con quien mantenía una relación distante, medida, casi contractual. La caja contenía algo que su madre le había prometido enviar. El viejo maniquí de costura de su abuela, una pieza de madera tosca y gastada que había sido el primer contacto de Javier con la aguja. El maniquí, envuelto en un plástico burbuja amarillento, representaba todo lo que Javier había intentado coser en su vida. Su origen, su humilde primer sueño, y, sobre todo, la mano áspera y amorosa de su abuela, la única persona que lo había visto sin juzgar la calidad de su atuendo. Al tocar el cartón, la rigidez de su postura cede por un instante, un suspiro de aire viejo atrapado en la fibra de su traje, y la armadura se siente, por primera vez, como una carga. Entra en el estudio, no como el dueño, sino como un intruso en su propia vida de seda y espejos. Javier Robles no se hizo sastre por elección, se hizo por necesidad y por un apego profundo a la única figura que le ofreció un amor incondicional, su abuela, doña Isabel. Ella era una costurera local en El Paso, trabajando desde casa, remendando la ropa de la comunidad y enseñándole a un joven y silencioso Javier el arte de la aguja y el hilo. Para el mundo, Javier era el epítome de la sofisticación de la costa oeste. Su estilo era impecable, su voz controlada, y su estudio, una oda al minimalismo lujoso. Pero para el narrador que se adentra en su psique, él es un niño atrapado en un cuerpo adulto, utilizando la excelencia como una barrera contra el juicio. Su proceso de ascenso fue una huida. Abandonó El Paso a los 20 años con una mochila y la obsesión de demostrar que valía más que su código postal. Se graduó de la escuela de diseño con honores, pero su verdadero aprendizaje ocurrió en la trinchera, en los talleres, lidiando con telas difíciles y clientes más difíciles. Desarrolló una habilidad casi psíquica para leer la inseguridad de sus clientes, y luego vestirla. Él no vestía su cuerpo, vestía su ambición, sus miedos, sus deseos no verbalizados. El traje de un hombre es su silencio más elocuente, solía decir a sus aprendices, una frase que en realidad era una descripción de su propia vida. La sutil complejidad de Javier reside en su relación con el tacto. A pesar de pasar el día manipulando las telas más exquisitas,
Él evitaba el contacto físico con las personas. Sus encuentros con los clientes eran coreografiados, medidos, un asentimiento profesional, un apretón de manos rápido. Esta aversión no era por misantropía, sino por una profunda incomodidad con la intimidad. La tela, para él, era un sustituto seguro del contacto humano. Podía tocar una seda sin miedo a ser herido. Podía dominar un patrón sin el riesgo de ser rechazado. La tela era predecible, el corazón humano no. Su vida personal era un paisaje de Cassie. Cassie se comprometió una vez. Cassie tuvo un socio de negocios que era también su amante, pero siempre había encontrado una razón, un hilo suelto, para cortar la conexión antes de que se profundizara. Su apartamento, encima del estudio, era un espejo de su mente. Ordenado, estéril, sin evidencia de vida espontánea. La única excepción era un pequeño cofre de madera que guardaba una colección de dedales antiguos que su abuela le había regalado, cada uno con una historia, cada uno con la huella de su trabajo. El mini twist en esta introducción ocurre cuando Javier abre el paquete de su madre. Dentro, junto al maniquí viejo, encuentra una pequeña nota, escrita en una servilleta de restaurante doblada y amarillenta. La nota es breve. Javier, lo olvidaste. PD ella te extraña. La referencia al maniquí como algo olvidado lo golpea, pero es la posdata lo que lo desarma. No hay un nombre para ella, pero Javier sabe que su madre se refiere a la abuela, que había fallecido hace 2 años sin que Javier asistiera al funeral, utilizando la excusa de un encargo urgente de un cliente. Esa ausencia al funeral, esa decisión de priorizar la armadura sobre el luto, era el agujero más grande en el tejido de su vida. El maniquí ya no era un simple objeto, era un testigo mudo de su traición emocional. La herida que vistió a Javier no fue un evento único, sino una acumulación de humillaciones económicas y sociales experimentadas en su juventud. Creció en un hogar donde el dinero era la medida de la decencia. Su padre, un hombre orgulloso pero con trabajos inestables, sentía una profunda vergüenza por su propia falta de éxito y proyectaba esa vergüenza en todo lo que no era fuerte o masculino. El arte de la costura, el mundo de Doña Isabel, fue etiquetado como trabajo de mujer o un hobby inútil por su padre. Este juicio creó la primera fisura en el alma de Javier. Amaba la costura, pero aprendió a esconder ese amor, a realizar su arte en secreto en el rincón de su abuela, bajo la luz tenue de una lámpara de pie. El contexto emocional es la necesidad de validación por la vía del lujo. Javier no solo quería ser sastre, quería ser el mejor sastre, el más caro, el que vestía a la gente que nunca miraría a alguien de su barrio. Su éxito no era una expresión de talento, sino una venganza silenciosa contra la voz de su padre que resonaba en su cabeza, diciendo, no eres suficiente. No eres lo bastante hombre. No eres lo bastante rico. Él convirtió su talento en un arma para ganar aceptación social, buscando llenar el vacío interno con el prestigio externo. La alta costura se convirtió en el uniforme de su autoengaño, y cada elogio sobre un traje era una puntada que reforzaba la armadura de su falsa identidad. Javier recuerda un momento específico que encapsula su herida. A los 15 años, le había cosido un simple chaleco a su padre para su cumpleaños, utilizando una tela que su abuela le había regalado. Su padre, en lugar de usarlo, lo había dejado doblado en la cama durante semanas y finalmente lo había perdido con una excusa vaga. El rechazo no fue verbal, fue material. Aquel chaleco, cosido con tanto cuidado y amor, se convirtió en el símbolo de que su amor, su arte, y por extensión, él mismo, no tenían valor. A partir de ese momento, Javier sublimó su necesidad de afecto en el control de la calidad. Si no podía ser amado por ser, sería admirado por lo que hacía y, más importante, por el precio que cobraba por ello. El mini twist de esta revelación es el descubrimiento de un objeto oculto dentro del viejo maniquí. Mientras Javier lo examina, notando la pátina de la madera y las innumerables marcas de alfileres, siente una protuberancia inusual en el relleno de arpillera. Con una navaja de bolsillo, realiza una incisión y saca una bolsa de tela de terciopelo. Dentro, no hay dinero ni joyas, sino la aguja y el dedal de plata de su abuela, sus herramientas más preciadas, y junto a ellas, un trozo de tela doblado. Al desplegar la tela, Javier se da cuenta con un escalofrío. Es un pequeño retazo del chaleco que le había cosido a su padre a los 15 años. Su abuela lo había guardado. Este descubrimiento no solo es una conexión con ella, sino una refutación silenciosa del rechazo de su padre. La abuela no solo había creído en su arte, sino que había guardado la evidencia de su amor,
contrarrestando el dolor que su padre le había infligido. Este acto de protección, diferido por años, lo inunda de una emoción tan pura que casi lo quiebra, obligándolo a enfrentar la verdad. Nunca estuvo solo, pero se había obligado a creerlo. El conflicto psicológico de Javier se centra en la disonancia entre su vocación, la costura, un acto de intimidad y conexión, y su estrategia de vida, el aislamiento y el control. Este conflicto emerge en su práctica profesional cuando se enfrenta a su cliente más importante y exigente, el señor Wayace, un magnate de bienes raíces que representa todo lo que Javier anhela y detesta: riqueza sin alma, poder sin empatía. Wayace encarga a Javier su obra maestra, un traje de novia para su futura esposa, una joven modelo que es más un trofeo que una pareja. El traje es un encargo técnicamente impecable, un lienzo de seda y encaje que requiere la máxima precisión. Sin embargo, en el proceso de las pruebas, Wayace no deja de comentar sobre el costo, la exclusividad, y la necesidad de esconder los defectos de su prometida con la estructura del traje. Haz que se vea inexpugnable, Robles, le ordena con desprecio casual. Estas palabras, inexpugnable y esconder los defectos, resuenan en Javier como una orden directa de su infancia. Él, el sastre que se había autoproclamado constructor de armaduras, se ve ahora obligado a construir una prisión de tela para otra persona. El conflicto estalla durante una prueba de ajuste. Wayace, impaciente y grosero, presiona a Javier para que apure el trabajo, criticando la meticulosidad de las puntadas. Javier se encuentra en un dilema: ceder al cliente, reforzando la fachada vacía que él mismo encarna, o defender la integridad de su arte y la vulnerabilidad que la tela debería honrar, aunque el cliente no lo entienda. El primer conflicto psicológico es una lucha entre el sastre artesano que ama la fibra, y el sastre mercenario que ama el precio. La armadura de su traje, el de lana italiana, comienza a sentirse demasiado apretada, como si su propia piel lo estuviera sofocando. La doctora Herrera, su terapeuta reciente a quien ve a regañadientes por insistencia de un médico preocupado por su insomnio, le había hablado de la transferencia. Wayace no es solo un cliente, es la reencarnación de la voz de juicio de su padre, y el traje de novia es el chaleco rechazado. Javier está reviviendo el trauma de su valía cuestionada. El mini twist es un acto de sabotaje inconsciente. Mientras ajusta un botón en el puño del traje, Javier corta accidentalmente un hilo de la costura interior, una costura estructural que requiere desmantelar parte del trabajo para ser reparada. Es un error impensable para un sastre de su calibre. Al ver el hilo roto, no siente pánico, sino una extraña liberación. Se da cuenta de que su mano, la mano que ha pasado toda su vida construyendo la perfección, ha buscado inconscientemente la imperfección. La herida interna está buscando una expresión externa. Se niega a decírselo a Wayace, pero el hilo roto es una grieta en su propia fachada. Decide ocultar el error, no reparándolo inmediatamente, sino cubriéndolo con un forro temporal, un aplazamiento de la verdad que solo intensifica la presión. Sabe que si no lo arregla, el traje cederá, y con él, su reputación, pero la idea de la imperfección expuesta lo atrae con una fuerza magnética, como si necesitara ver su propio mundo de control desmoronarse para respirar. La tensión se intensifica en el estudio de Javier a medida que el plazo de entrega del traje de Wayace se acerca. La pequeña imperfección, el hilo cortado, se convierte en una obsesión. Javier pasa las noches rehaciendo secciones enteras del traje, no por el error en sí, sino por la ansiedad que desató. Su insomnio se agrava, y las migrañas lo obligan a trabajar con la cabeza gacha, inhalando el olor a seda con una desesperación febril. El traje de Wayace, destinado a ser su obra maestra, se convierte en un símbolo de su fracaso inminente. La tensión se irradia a su relación con su madre. Él la llama, no para disculparse por su ausencia, sino para interrogarla sobre el chaleco de su padre. ¿Por qué lo perdió? ¿No le gustó? ¿Fue tan feo?, exige saber, con la voz más tensa que la tela de un patrón. Su madre, acostumbrada a su frialdad, responde con un silencio prolongado. Javier, tu padre solo, no sabía cómo usar un regalo hecho con amor. Estaba avergonzado de que fuera tan hermoso y de que viniera de sus manos. No era sobre ti. Esta revelación, que la vergüenza no era por el chaleco, sino por la incapacidad de su padre de recibir amor y belleza, golpea a Javier con una fuerza inesperada. Él se había apropiado de la vergüenza de su padre, vistiéndola como propia durante décadas. La relación con su asistente, María, 30, también se fractura bajo la tensión. María,
una joven diseñadora con sensibilidad, se da cuenta de que Javier está al borde del colapso. Ella intenta ayudar, ofreciendo revisar el traje, pero Javier la rechaza con dureza. Nadie toca esta pieza. Es mi responsabilidad, le espeta, con el mismo tono de control que su padre usaba para mantener la distancia. María, sintiéndose rechazada, se aleja, dejando a Javier en la soledad de su perfección forzada. El miedo al abandono lo hace rechazar a la única persona que intenta acercarse. El mini twist que eleva la tensión al límite ocurre cuando Javier, en un intento desesperado por encontrar la fuente de su control, encuentra las viejas tijeras de costura de su abuela. La saca del cofre de dedales, y su tacto frío le recuerda una historia. Su abuela solía contarle que el verdadero arte era saber cuándo cortar y cuándo coser, y que el corte más difícil era el del patrón viejo para liberar el nuevo. Mirándose en el espejo, Javier toma las tijeras y, en un acto impulsivo que es mitad liberación y mitad pánico, corta un pequeño trozo de su propio traje de lana italiana en el forro interior. Es un corte minúsculo, invisible desde fuera, pero es una herida autoinfligida en su armadura. Al ver la fibra expuesta, siente el miedo de la vulnerabilidad, pero también la adrenalina de la desobediencia. El traje de Wayace es la manifestación de su perfección. El corte en el suyo es el primer acto de autoaceptación de su propia imperfección, pero el costo emocional es casi insoportable. Ha tocado el punto de no retorno. El momento de crisis llega en el estudio, en la víspera de la entrega del traje de Wayace. Javier está a solas con la pieza, que ahora simboliza toda la carga de su vida no vivida. La imperfección oculta, el hilo cortado, comienza a sentirse como una mentira que le quema la conciencia. Lleva 2 días sin dormir, trabajando bajo una luz dura que resalta cada sombra en su rostro. La imagen que proyecta ya no es la de la armadura pulida, sino la de un hombre a punto de desmoronarse bajo el peso de la tela. Wayace llega al estudio sin avisar, exigiendo ver el traje por última vez. Entra en el espacio sagrado de Javier con una arrogancia que rompe la quietud. Wayace no elogia el traje, lo toca con brusquedad, buscando imperfecciones con los ojos de un inspector de aduanas. Cuando Wayace extiende la mano para tocar la manga, justo donde Javier sabe que el hilo cortado está temporalmente camuflado, Javier reacciona de una manera que rompe su control de décadas. «No lo toque», grita Javier, un sonido que resuena en el silencio del estudio. Su voz no es profesional, es la voz del niño asustado. Wayace se detiene, atónito por la falta de respeto. El punto de quiebre no es físico, es una explosión de verdad. Javier agarra el traje de novia y, en lugar de entregárselo, lo arroja al maniquí de su abuela, el viejo y gastado maniquí que había traído desde el paso. Las luces se reflejan en el encaje, que ahora parece una burla. Wayace lo mira con desprecio. «Robles, ¿qué demonios te pasa? Te pagaré para que termines esta pieza, no para que actúes como un artista dramático». Y en ese momento, Javier ve el traje de Wayace no como una obra de arte, sino como el uniforme de la vergüenza, y se da cuenta de que su verdadero arte es el de su abuela, coser para honrar, no para esconder. Mira a Wayace y le dice, con una voz que tiembla al principio, pero que se fortalece con cada palabra: «El traje tiene un error, señor Wayace. Un hilo fue cortado. Y no lo voy a arreglar por usted. No voy a usar mi arte para esconder una mentira». Wayace se ríe, una risa fría y despectiva. «Estás loco. Esto te costará tu reputación». «No», responde Javier, mirando el maniquí de su abuela. «Me costará la armadura que me estaba matando. Este traje, esta perfección que usted exige, es una farsa. No soy un sastre para vestir su ego. Soy un sastre para vestir la verdad de la tela». En un acto final de liberación, Javier toma las tijeras de su abuela y, en lugar de cortar el traje de Wayace, corta un botón de su propio traje, el de lana italiana, y lo arroja al suelo. El traje, que había sido su prisión, ahora tenía una grieta visible. Es un acto de autodestrucción profesional que es, paradójicamente, un acto de autocreación. Wayace, entendiendo que el hombre frente a él se ha ido, sale furioso, prometiendo represalias. Javier se queda en la quietud, rodeado por el silencio posterior a la explosión. La armadura se ha roto. La mañana después de la confrontación con Wayace, Javier toca fondo. El estudio se siente inmenso y vacío. La amenaza de Wayace es real, las llamadas de su abogado empiezan a llegar, y su reputación, cuidadosamente construida, comienza a desmoronarse en el círculo de la alta costura.
La pérdida del encargo de Wayace y el ridículo inminente no son solo financieros, son un asalto a la identidad que había pasado la mitad de su vida perfeccionando. Sin la armadura de su éxito, se siente completamente expuesto. Javier experimenta una profunda disociación. Mira los maniquíes en su estudio y se ve reflejado en ellos, formas perfectas y silenciosas, vacías por dentro. Pasa horas sentado en el suelo, sosteniendo el retazo del chaleco de su padre que su abuela había guardado. La herida de la vergüenza, que había estado vestida y suprimida, ahora está al aire. Se da cuenta de que había confundido la autoestima con la fama y el dinero. Había vendido su alma artesana para comprar una identidad de prestigio que nunca le perteneció. La oscuridad es la realización de que su vida entera fue una negación de sí mismo. Llama a su madre, no para discutir, sino para admitir el fracaso. Mamá, lo he arruinado todo. Perdí el trabajo, y creo que perdí mi negocio. Su madre, sorprendentemente, no lo regaña. En su lugar, le cuenta una historia sobre su abuela. Un día, tu abuela se equivocó en el patrón de un vestido de boda muy importante. Lloró toda la noche. Pero al día siguiente, lo descosió todo y empezó de nuevo. Me dijo, un mal patrón no significa que la tela sea mala, mijo. Significa que el patrón necesita ser liberado. Esta historia no lo saca de la oscuridad, pero le da un ancla. Sin embargo, su punto más bajo es el rechazo de María. Llama a su asistente, pidiéndole perdón por su arrebato. María, con voz firme pero triste, le dice que necesita tiempo. Javier, no puedo trabajar con un hombre que no confía en nadie y que usa el éxito como arma. Necesitas coserte a ti mismo antes de coser para otros. La pérdida de María, que representaba el último hilo de conexión genuina, lo hunde en la soledad absoluta. Su armadura lo había protegido de ser herido, pero al final, lo había dejado solo. El mini twist en este segmento es una mirada inesperada de la verdad. Al día siguiente, mientras limpia el desorden emocional, encuentra una nota doblada que María había dejado en el cofre de dedales. La nota es simple, con un dibujo de un alfiler. Dice, la punta siempre apunta a la verdad. No dejes que la verdad te pinche. Úsala para fijar tu patrón. M. Este pequeño acto de empatía, de una persona a la que había alejado, le dice a Javier que, aunque la puerta de la conexión esté cerrada temporalmente, no ha sido totalmente destruida. El punto más bajo no es el final, sino el cimiento sobre el cual se puede construir un nuevo patrón. La claridad de Javier comienza con un gesto radical de autoaceptación. Toma el maniquí de su abuela y, en lugar de guardarlo, lo coloca en el centro de su estudio, reemplazando el maniquí de fibra de carbono que usaba para sus trajes de alta costura. Este acto simboliza la reconciliación con sus orígenes. Ya no es el sastre de la vergüenza, es el sastre nieto de Doña Isabel. Su camino hacia la curación no es inmediato, sino un proceso doloroso y metódico, al igual que descoser un traje complejo. Empieza a desmantelar los trajes de su propia colección, las armaduras que había usado para protegerse. Los descosía puntada por puntada, no con rabia, sino con respeto, analizando cada costura y cada forro interior. Encontró la pequeña hendidura que él mismo había hecho con las tijeras de su abuela. Al verlo, se da cuenta de la metaforización de su vida. Había pasado su existencia cosiendo su dolor, pero la curación solo podía venir de descoser la mentira. Javier llama a la doctora Herrera, no para una sesión de emergencia, sino para establecer un nuevo plan. Le dice que entiende la lección. Yo vestí mi herida. Pensé que el traje me hacía fuerte, pero solo me hacía invisible. La doctora Herrera le asigna una tarea: tomar el traje de Wayace, el que había rechazado, y rehacerlo de una manera completamente diferente, no para venderlo, sino para sí mismo, como un ejercicio de reparación. El mini twist que sella el comienzo de la curación ocurre cuando Javier comienza a trabajar en el traje. Utiliza el encaje de seda y los materiales caros, pero esta vez, los trata con la ternura y la intimidad que había aprendido de su abuela. En lugar de hacer una armadura inexpugnable, hace un vestido de novia con las imperfecciones a la vista. Deja algunas costuras sin rematar en el interior, visible solo para el usuario, y utiliza hilo de color diferente para reforzar las costuras críticas, celebrando la necesidad de apoyo. El vestido ya no es un símbolo de control, sino de vulnerabilidad aceptada. Finalmente, toma el viejo maniquí de su abuela y, utilizando el retazo del chaleco de su padre y la aguja de plata de su abuela,
cose el retazo directamente en el hombro del maniquí. El acto es una síntesis de su historia. El dolor de su padre, el amor de su abuela y su propio arte, todo unido en una única pieza. La herida ya no está vestida. Ha sido bordada. La luz en el estudio se siente diferente. Ya no es la luz dura del juicio, sino la luz suave de la aceptación. La reflexión profunda de Javier se centra en el concepto de la puntada honesta. Ya no busca la perfección, sino la integridad. Su estudio se convierte en un taller de terapia, y el acto de coser se transforma en una meditación activa sobre la vulnerabilidad. La lección emocional más grande que aprende es que la verdadera fuerza no reside en la rigidez, sino en la elasticidad, en la capacidad de doblarse sin romperse. Comprende que el propósito de su arte era ser una conexión, no una barrera. Su abuela no le había enseñado a coser para que fuera rico, sino para que pudiera tocar el mundo de una manera gentil y útil. El trauma de su padre no era sobre el chaleco, sino sobre su propia incapacidad para abrirse. Javier se da cuenta de que al replicar el control de su padre, había honrado involuntariamente el miedo de su padre en lugar del amor de su abuela. La lección se destila en un mantra que empieza a vivir. No se trata de la tela, sino del hilo que la une. Y ese hilo siempre debe ser la verdad. En un acto de liberación final, Javier se pone su traje de lana italiana, el que tenía el botón cortado. No lo arregla. Deja la grieta visible, como una cicatriz de honor. Luego, en una sesión con la doctora Herrera, le cuenta una anécdota. Doctora Herrera, esta mañana, me puse mi traje, el roto, y caminé. Un colega lo notó y me preguntó por el botón. Le dije que era un recordatorio. No entendió, pero yo sí. Por primera vez, no sentí vergüenza. Sentí libertad. El mini twist de la reflexión es la reapertura de la conexión. Javier llama a María. No le pide que regrese a trabajar, sino que le pide que se reúna con él para tomar un café, como amigos, y para que le cuente su propia historia. Al pedirle que compartan un espacio emocional, Javier está practicando la vulnerabilidad que había evitado toda su vida. El café es en un lugar simple en El Paso, al que viaja solo por unos días, un acto de reconciliación con la geografía de su alma. Al llegar, se da cuenta de que el viejo maniquí que trajo de regreso ya no es una reliquia de vergüenza, sino el patrón de su yo auténtico. 6 meses después, Javier ha reabierto su estudio bajo un nuevo nombre, La Puntada Honesta. Ya no se dedica a la alta costura corporativa, sino a la creación de piezas únicas y reparaciones artísticas, utilizando el método kintsugi en la tela, cosiendo con hilos de oro visiblemente. La escena final lo encuentra en su estudio, que ahora tiene una luz más suave y un ambiente más cálido. Ya no es estéril. Hay plantas, y una mesa de trabajo gastada donde trabaja con las tijeras y el dedal de su abuela. Él está trabajando en un viejo abrigo de su padre, que su madre finalmente le había enviado. En lugar de remendarlo, está bordando las viejas cicatrices de la tela con hilos de colores brillantes, convirtiendo la historia de la prenda en un tapiz de arte. Javier no está solo. María está trabajando en el fondo, tarareando una vieja canción en español. Ya no es su asistente, sino su socia creativa. La relación es de respeto mutuo y confianza tranquila. El maniquí de la abuela, con el retazo cosido, se encuentra en un rincón, no como un monumento a la vergüenza, sino como una musa tranquila. La cámara se acerca al rostro de Javier. Él sonríe suavemente, un gesto que antes le era imposible. Su traje de lana italiana sigue teniendo el botón faltante, pero lleva un pañuelo de seda hecho con un retazo del traje de novia de Guayace, una burla elegante a su antigua ambición. El final poético es una simple acción. Javier termina su puntada en el abrigo de su padre. En lugar de guardarlo, lo cuelga en el estudio. Luego, toma un pequeño retazo de tela y lo cose en el hombro del abrigo de su padre, un gesto simbólico que le permite darle a su padre el regalo que siempre quiso darle, el amor incondicional sin la necesidad de la perfección. El plano final se enfoca en el abrigo, donde las viejas cicatrices se han convertido en arte, un testamento de que la herida no desaparece, sino que se transforma en la fuente de una nueva fuerza. El hombre vestido con la armadura ha desaparecido, solo queda el artesano, con las manos libres de miedo, listo para coser el mundo. Nuestra herida no es lo que nos rompe, sino la armadura que construimos para esconderla. La verdadera costura no es la que disimula, sino la que borda el dolor con hilo de oro, transformando la cicatriz en la firma de nuestra supervivencia.